Hola, buen día. En la sesión de hoy realizaremos nuestro segundo laboratorio de gráficos con R usando ggplot2 para ciencia de datos. Bueno, si nosotros ya tenemos instalados los datos, simplemente los vamos a cargar. En este sentido, vamos a cargar nuestra librería de ggplot2 y nuestra librería de datos, que en este caso es Gapminder. Nosotros le damos correr y se nos ejecutan los comandos. Ahora mismo yo tengo instaladas dichos paquetes. Ahora lo que voy a hacer es correr este comando para poder visualizar mis datos en mi entorno de variables. Ya puedo ver que los tengo dentro de la paquetería de R. Lo que vamos a hacer ahora es que de esta gran base de datos, yo solamente me voy a enfocar inicialmente a España. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un objeto llamado Gapminder, pero que solamente sea España. Y este objeto va a ser igual, ¿cierto?, a Gapminder, que lo tengo aquí, y se va a identificar como Gapminder, y quiero fijar los países. En este caso solamente quiero fijar España, le voy a dar country y quiero que fije, o más bien que extraiga el país llamado Spain. Simplemente voy a dejar esa indicación y le voy a dar control enter. Yo me fijo en mi entorno de variables que ya tengo un subobjeto llamado Gapminder S, que yo sé que son las observaciones de España. Si lo visualizo, yo sé que únicamente son las observaciones que tienen que ver con España. Y pues bueno, de una gran base de datos yo ya he filtrado a un objeto que solamente contiene los datos que me interesan, que son los datos de un país en específico. Lo que voy a hacer es que me voy a regresar a mi script y ahora voy a hacer una gráfica de líneas, ¿no?, que se vea el transcurso del tiempo de una variable en cuestión. Y lo que voy a hacer es ggplot2. Voy a usar la paquetería de ggplot y voy a ocupar los datos que acabo de realizar. Mi data va a ser igual a Gapminder S. Gapminder S. Y pues bueno, le voy a poner que lo grafique, mapping, lo grafique con un elemento estético, es en donde X sea igual al año, year, mientras que Y, la variable Y, sea igual a life expect. Y le voy a dar una adición, que quiero que la gráfica sea una gráfica de líneas. Por él le voy a dar geom line, que quiero que sea una gráfica de líneas. Le voy a dar control enter y voy a visualizar que ya tengo cómo ha sido la expectativa de vida a lo largo del tiempo en el país España. Entonces, pues bueno, ya tengo una gráfica muy básica al respecto. Si yo quisiera agregarles más elementos estéticos, pues lo que podría hacer es simplemente copiar y pegar mi código anterior. Le doy control C, control V, y ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, es dentro del gráfico de líneas, pues puedo hacer que este sea mucho más estético.
Vamos a hacer que tenga, la línea tenga un tipo, le vamos a poner line type. Line type. Line type. Este va a ser igual a dash. A ver, le va a dar igual a. En este caso lo voy a hacer igual a dashed. Y pues bueno, voy a tener un color. Color va a ser igual a red. Si yo quisiera ejecutar este comando, pues simplemente cierro paréntesis. Aquí, creo que le voy a dar control enter. Y me voy a dar cuenta cómo mi gráfica ha cambiado. Si yo le doy zoom, puedo identificar que la línea sólida se ha cambiado por una línea, digamos, punteada. Entonces he cambiado un poco la estética de mi gráfico. Otros elementos que puedo agregar si quisiera, puedo estilizarlo aún más. Le voy a dar control C, control V, y pensemos que me interesa quizá hacer unas añadiduras, como podría ser, bueno, me interesa que sea rojo, que la línea sea roja, pero también, coma, me interesa poner una flecha. Le voy a dar arrow, que sea igual a arrow. Y voy a agregar un tamaño, que en este caso size va a ser igual, por ejemplo, a 2. Y voy a agregar un elemento más. Que es que voy a hacer puntos. Ahora voy a combinar una gráfica de líneas con una gráfica de puntos. Geom point. Y pensemos que quiero el tamaño 3 size igual a 3. Pues bueno, vamos a correr todo este comando y vamos a visualizar cómo es que cambia el gráfico. Nos podemos dar cuenta que tenemos un gráfico un poco diferente. Si nosotros le damos zoom, podemos identificar que se ha modificado, ¿no? Tenemos una flecha al final de la línea y pues bueno, tiene una cierta estética peculiar. Otra cosa que podríamos hacer es pues quizá veamos de mi objeto Gapminder, a lo mejor ya no solo considerar a los datos de España, sino ahora considerar los datos de Latinoamérica, por así decirlo, o los datos de los países de habla hispana. Entonces lo que voy a hacer es, supongamos que yo ya tengo identificados cuáles son esos países, yo voy a crear un vector. Ese vector se va a llamar ISPAN vector. Así va a ser mi vector, y este vector va a estar dado por los siguientes nombres, ¿no? Le voy a dar control V y le voy a dar control enter. Ahora mismo tengo un vector llamado vector hispano, que contiene pues solamente aquellos países de habla hispana. Lo que voy a hacer es crear un objeto
crear un objeto en base a estas características, es decir, en base a este filtro que solamente quiero ver a los países latinoamericanos. Y pues lo que yo puedo hacer es de Gapminder, voy a crear un objeto llamado Gapminder, pero Gapminder, digamos, diagonal ISP. Y este va a ser igual a mis datos originales que son Gapminder. Y pues bueno, vamos a señalar que solamente queremos un vector. El vector que justamente se llama Gapminder, en donde queremos fijar los países. Entonces le vamos a dar fijar países. Y que estos países, yo le voy a dar control, mi operador pipe, que estos países sean justamente provenientes del vector que acabo de crear. Entonces, le voy a dar in, que estén dentro del vector que acabo de crear, que se llama ispanvec. ¿Cierto? Le voy a dar control V, coma, y le voy a dar control enter. Si yo me fijo en mi entorno de variables, ahora tengo un objeto llamado Gapminder ISP, que si yo lo observo, va a concentrar a los países de habla hispana que yo he previamente identificado. Entonces, bueno, ya tengo una subbase de datos, por así decirlo. Tengo un tercer data frame filtrado. Entonces, lo que puedo hacer ahora quizá es simplemente copiar y pegar mi primer código para hacer una gráfica, pero ahora la quiero hacer con mi nueva base de datos. Vamos a darle control V y pues bueno, vamos a graficar los datos, pero ahora los datos provenientes del data frame hispanoamericano. Le voy a dar control C, control V. Y bueno, nuevamente los elementos estéticos van a ser que las X son los años, las Y son la expectativa de vida, pero ahora le voy a dar un formato adicional, coma, que quiero que coloree los diferentes países. Le voy a dar color country. Country. Entonces, yo simplemente voy a cerrar paréntesis y obviamente que añada más. Voy a correr este comando. Justamente lo que quiero es un nuevo gráfico con mi nuevo data frame. Si yo espero a que se genere el gráfico, pues debiera observar un gráfico que contiene solamente la expectativa de vida de los países latinoamericanos o hispanoparlantes. Bueno, yo voy a esperar un poco a que se genere. Al parecer está tardando un poco, pero bueno, ya está acá. Si yo le doy zoom, puedo evidenciar que tengo la expectativa de vida a lo largo del tiempo de los países latinoamericanos, o bueno, más bien de los países hispanoparlantes. Yo podría quizá exportar, a lo mejor me interesa exportar el data frame de los países hispanoparlantes. Entonces, pues bueno, obviamente lo que voy a hacer es write.csv, voy a exportarlo en un formato separado por comas y pues quiero justamente exportar este objeto llamado Gapminder ISP. Le voy a dar control C, le voy a dar control V y le voy a decir que justamente este objeto lo quiero en un archivo file que se llame pues igual, ¿no? Gapminder is, pero punto
CSV.